Fue un 22 de agosto como el de hoy, pero el de 1972. El gobierno militar de Alejandro Agustín Lanusse masacró a 16 presos políticos en la base de la Armada Almirante Sar en la localidad de Trelew. En días anteriores, poniendo en práctica un operativo conjunto de el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y montoneros, más de un centenar de reclusos intentó una fuga masiva de la Unidad 6 de Rawson. Fue la primera vez que las tres organizaciones principales que combatían la dictadura a través de las armas unificaron su accionar. Quédate hasta el final para poder conocer los pormenores de estos hechos que pusieron en vilo a toda la Argentina. Para ese entonces se encarcelaban opositores bajo la figura jurídica conocida como a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Enviarlos a esas prisiones alejadas era una forma de aumentar el castigo, dificultando las visitas y reduciendo los riesgos de intentos de rescate. El ambicioso plan en que intentaron fugar alrededor de 120 reclusos tuvo algunos inconvenientes. Lograron tomar el penal desde adentro. Todas las previsiones de seguridad allí estaban previstas para ataques desde el exterior. Saldrían en 3 tandas con vehículos de apoyo que habrían de llevarlos hasta el aeropuerto de Trelew. Ahí estaba previsto desviar un avión hacia Chile, que para entonces estaba gobernada por el presidente socialista Salvador Allende. La primera fase del plan se realizó con éxito. Un auto recogió a sus cabecillas, Roberto Santucho, Domingo Mena y Enrique Gorriarán Merlo del ERP, Roberto Quieto y Marcos Osatiski de la FARC y Fernando Vaca Narvaja de Montoneros. Ya en el aeropuerto, todo continuó según lo previsto. Miembros de las organizaciones ya habían tomado el avión de línea en el que viajaban. En el segundo escalón de la fuga surgió el malentendido que dio origen a todo el episodio. Otros 19 presos deberían ser recogidos por un camión que interpretó mal una seña. Creyó que el operativo había sido abortado y se retiró, dejando a sus compañeros en posesión del penal, pero aislados de todo y de todos. Intentaron resolverlos llamando a taxis de Rawson. Con casi media hora de atraso embarcaron hacia el aeropuerto. Ahí advirtieron esa demora y estiraron la partida del avión. Ya en viaje, el tercer auto se retrasaba considerablemente. En 2 ocasiones los otros 2 debieron detenerse a esperarlo. Finalmente, cuando estaban llegando, vieron carretear el avión que los esperó hasta el máximo tiempo posible sin poder poner en peligro toda la operación. Ahora ellos estaban en posesión del aeropuerto, pero no les servía de nada. Solo quedaba entregarse, pero asegurando su integridad física. Autorizan el acceso a 3 periodistas que operarían como garantes de su integridad. El capitán de la Armada, Luis Sosa, pretendió llevarlos a la base Almirante Sar, y los rebeldes se negaban temiendo por sus vidas. Intervino el juez federal Alejandro Godoy, comprometiéndose al respeto por su integridad y la devolución al penal. En el micro, camino hacia allí, el jefe de la base, capitán de navío Rubén Pacanini, dijo que respondía a una orden del presidente, hizo bajar al juez y condujo a los rebeldes hacia la base. A Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña, abogados de notoria actuación pública en defensa de presos políticos, se les negaba pasaje aéreos aduciendo aviones completos. Parten en automóvil precisamente dispuestos a sumarse a otros abogados que estaban allí tratando de garantizar la vida de los apresados. Tenían la certeza que se prepararían represalias, que más que presos podían considerar los rehenes. En Buenos Aires, el canciller Eduardo Marlouin se reunió con el embajador chileno pidiéndole la extradición. Se cree que la negativa disparó todo lo que vino después. Se lo sometió a diario a humillaciones y simulacros de fusilamiento con balas de salva, pero en la madrugada del 22 de agosto fueron ametrallados en un pasillo de salida ciega que contradijo el argumento oficial de una represión ante un intento de fuga. 3 de los que estaban en segundo plano fueron heridos.
se arrojaron al interior de las celdas: Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Aydar. Algunos fueron recibiendo el tiro de gracia, pero de pronto alguien de la propia base los interrumpe, intimándolos a dejar de hacerlo. Los heridos en primer momento no recibieron ni siquiera atención médica alguna. Se cree que Carlos Astudillo, Eduardo Capelli y Rubén Pedro Bonet murieron desangrados. María Antonia Berger, sufriendo, pedía que la mataran para terminar con ese dolor. Con su sangre escribió en el suelo la inscripción Longe, una arenga sanmartiniana que en los tiempos de la lucha por la independencia, su significado viene de utilizar las iniciales de libres o muertos, jamás esclavos. Sobrevivieron milagrosamente y fueron quienes tiempo después dieron detalle de lo vivido. En el penal de Rawson, quienes compartieran la prisión con las víctimas, desde las celdas le hicieron un sentido homenaje con palabras a cargo de Agustín Tosco, el respetado dirigente gremial, allí también encarcelado. Los empleados de las funerarias de la zona fueron convocados para el servicio y amenazados para que callaran los detalles que estarían viendo. Más de 30 años después, en un documental de Mariana Arruti, dieron testimonio del horror. Los encontraron acurrucados, cubriéndose con los brazos como en un gesto de defensa. Y en el caso de Ana María Villarreal de Santucho, embarazada de varios meses, tenía tiros en el vientre. El documental mencionado dice que tiempo después de sucedido este hecho, los niños de Rawson apedreaban vehículos militares gritándoles asesinos, pero la serie de actos de barbarie tendría nuevos episodios. El velatorio de alguno de ellos se realizó en la sede de la Avenida La Plata del Partido Justicialista. Un operativo a cargo del comisario Alberto Villar reprimió con la policía montada a los asistentes. Cuando cerraron desde adentro el edificio para protegerse, un tanque derribó el portón tratando de secuestrar los cuerpos. Los presentes cantaban: ya van a ver, cuando venguemos los muertos de Trelew. Y también cantaban: todos los guerrilleros son nuestros compañeros. 2 años después, en un arroyo del Tigre, una bomba voló el barco del comisario Alberto Villar, el represor. La nómina de los 16 fallecidos es Carlos Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Capello, Mario Delfino, Carlos Alberto del Rey, Alfredo Cohan, Clarisa Lea Place, Susana Lesgar, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Ana María Villarreal de Santucho, Humberto Suárez, Humberto Toschi y Alejandro Ulla. Los 3 sobrevivientes, una vez recuperados, volvieron a la lucha contra la opresión. La dictadura posterior, iniciada en 1976, terminó el trabajo de sus antecesores. Alberto Camps murió en 1977 en un enfrentamiento. María Antonia Berger desde 1979 y Ricardo René Aydar desde 1982 integran desde ese entonces la lista de los 30.000 compañeros desaparecidos. Durante mucho tiempo, los responsables circularon impunes. El capitán Luis Sosa fue condenado finalmente a cadena perpetua en el año 2012, 40 años después del suceso. Murió en el 2016 a los 81 años cumpliendo prisión domiciliaria. La Cámara de Casación, que ratificó esa condena, anuló la absolución del capitán de navío Rubén Pacagnini. Hay un prófugo, el teniente Roberto Bravo, que huyó a los Estados Unidos y este país negó la extradición a la Argentina, argumentando que Bravo había prestado allí servicios para el ejército estadounidense. A modo de balance o síntesis, podemos decir que fue un anticipo del terrorismo de Estado que llegaría al punto máximo en la dictadura posterior. Lo hicieron alarmados por el único trabajo en común de FARC, ERP y Montoneros. De haber continuado ese trabajo conjunto, quizá la lucha antisubversiva tal vez hubiera tenido un resultado diferente.